estudiar de la mejor manera y sin esfuerzo, pero no sabes cómo. En este video les traigo el mejor consejo para que su estudio sea lo más fácil posible. Yo soy Juliana Parisi, esto es Mentes Médicas y síganme en Instagram antes de que comience el video. Mi Instagram es el mismo nombre del canal, es Mentes Médicas, aquí está. Y ahora sí, comencemos. El consejo que les traigo se divide en dos fases y para que ustedes les saquen el mayor provecho tienen que realizar esas dos fases, así que quédense hasta el final del video para ver cuál es la segunda fase. La primera fase es importantísima y es que da una ventaja así de grande, una ventaja así de grande. ¿Cuál es esa primera fase? Pues resulta que es una fase que ocurre antes, mucho antes del estudio. Más bien, ocurre hasta antes de la clase. Pero Juliana, ¿de qué nos estás hablando? Les estoy hablando de esta primera fase, que es leer antes de la clase. Tan sencillo como eso, pero tan vital. El leer antes de la clase te va a proporcionar dos beneficios. Uno de ellos es que sepas lo que el profesor va a decir en la clase. Sepas qué es lo que va a hablar el profesor, sepas todo lo que va a ocurrir en esa clase. Y eso te da la posibilidad de comprender mejor, de entender mejor, sin ningún esfuerzo. ¿Y qué va a hacer más? ¿Qué también va a hacer? Que retengas más información. Que retengas más información. Además de que otro beneficio que nos da, el segundo beneficio que nos da, es que tú, si no entendiste algo mientras leías, antes de la clase, es que le puedas preguntar al profesor. El profesor te va a aclarar esa duda mientras él está dando su clase. Entonces, una de esas mejores maneras es leer antes de la clase. También vas a disfrutar la clase más. Vas a entenderla de un paso una mosca, qué chévere. Vas a entenderla de la mejor manera. Vas a disfrutarla, va a hacer que la clase sea amena. Ahora que ya sabemos el beneficio que nos otorga el hecho de simplemente leer antes de clase, tenemos que saber cuándo lo vamos a realizar. Existen dos momentos en que se puede realizar. Bueno, en realidad existen varios, pero bueno, estos dos creo que son los más importantes. O lo haces en la mañana antes de tu clase, lo haces unos minutos antes, unas horas antes, o lo haces en la noche antes de acostarte a dormir. En la mañana supone que tú te tengas que levantar antes, que te tengas que levantar más temprano para revisar esa información. Y en la noche simplemente lo haces en la noche antes de dormir. ¿Cuál prefiero yo? A mí me gusta más el de la mañana. Me gusta más el de la mañana, me paro un poquito antes, dependiendo de qué tan largo sea el tema, dependiendo de qué información vaya a utilizar. Veo cuántas horas me voy a parar antes y después voy a la clase y lo veo. De esta manera me gusta más porque en este momento, ya cuando lees y luego vas a la clase, estarás viendo la información dos veces al día. ¿Ok? Entonces por eso capaz la prefiero un poco más. Ahora que sabemos en qué momento lo vamos a utilizar, tenemos que saber qué información vamos a utilizar, qué material. Existen tres materiales y para eso tenemos las diapositivas del profesor, las guías y libros. ¿Cuál considero yo que deben usar? Va a depender de su tiempo. Si tu tiempo es limitado, si tu tiempo es muy corto, si no tienes que tienes 20 minutos nada más para leer o menos, vas a utilizar las diapositivas. Las diapositivas es una manera breve y fácil de leer lo que va a decir el profesor. Además de que son las diapositivas que él va a utilizar en su clase. Son las láminas. Estoy hablando de, si no entienden lo de diapositivas, es PowerPoint. Entonces es eso lo que él va a utilizar en su clase, así que es muy básico y ya estarás revisando el tema, lo cual supone una ventaja. La segunda, que yo considero que es la más efectiva, que es la mejor y que yo creo que es la que siempre se debe emplear, es la de las guías. Supone un poco más de tiempo que leer las diapositivas, pero te va a dar la información concisa, la información que tú necesitas saber. En esa guía va a estar. La tercera es la de la utilización de los libros. Los libros te dan mucha información y es buenísimo porque tú aprendes, tú comprendes, te dan toda la información que tú necesitas para entrar en profundidad en la materia y para sacarle el mayor provecho. Pero ¿qué pasa con los libros? En los libros, leyendo los libros, tomas un poco más de tiempo.
Entonces tenemos que los libros toman más tiempo que leer las guías, y que las guías toman más tiempo que leer las diapositivas. Así que tú vas a ver cuál realizas, dependiendo de tu tiempo. Ahora, esta es la parte en donde les digo que nosotros no somos simples robots. Que aunque esta sea una tarea sencilla de realizar y sea muy fácil, sea muy básica, a veces cuesta. ¿Por qué? Porque medicina te exige mucho. A veces tienes demasiado que estudiar, tienes exámenes, tienes 4 exámenes en la semana, tienes presentaciones, tienes trabajo, tienes de todo. Y resulta difícil integrar todo eso. Resulta difícil el hecho de integrar todo lo que tienes que estudiar con el hecho de leer antes de la clase. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué vas a hacer tú ahí? Yo les voy a dar mi ejemplo. La cosa es que ahorita estamos en un año que sí, que uno tiene demasiadas materias que les tienes que prestar su debida atención a cada una de ellas y que te las tienes que aprender porque todas son importantes. Entonces, ¿qué hago yo? De verdad que a veces me cuesta el hecho de simplemente leer, pero trato de hacerlo, y trato de hacerlo en las materias que yo creo que son más importantes, que son más relevantes en un futuro, que me van a servir, que yo a juro me tengo que saber eso para ser médico. Ahí es que lo hago. Y es que en realidad esas materias son materias en donde uno tiene que profundizar, uno tiene que saber qué es ese tema en sí. No es simple memorización, porque de hecho no sirve. Lo que sí es que tienes que saber bien ese tema. Entonces, en esas materias que yo considero que son vitales, que son importantes, que sí me van a servir en un futuro, sí lo aplico, trato de leerlo, así sea la diapositiva, así sea 10 minutos antes de la clase, pero lo leo y me supone un beneficio. Seguimos con la segunda fase. La segunda fase ocurre después de que hayas visto tu clase. Después de que hayas visto tu clase, no exactamente después, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, puede ser cuando tú quieras, pero que sea ese mismo día. Ese mismo día vas a volver a leer ese tema, vas a volver a leer la información. ¿Cómo lo hago yo? Pues lo que hago es simplemente leer lo que anoté, leer mis apuntes de la clase. De esa manera lo que vas a hacer es que vas a estar revisando la información 3 veces ese día. Y no creo que sea difícil de que se te grabe. O sea, a juro, tienes que retener esa información. Entonces vean que de esta manera estamos haciendo que estás adquiriendo información, está llegando información a tu cerebro que de manera fácil, porque no estás aplicando ningún esfuerzo, simplemente lo estás leyendo 3 veces. 3 veces sin matarte, 3 veces sin ninguna ansiedad, simplemente estás leyendo. Y de esa forma se te va a quedar. Espero que este consejo les sirva. Y recuerden que no es qué tan duro estudias, no es lo mucho que estudias, es estudiar inteligentemente. Si te gustó el video, si te gustó el consejo, por favor compártelo. Compártelo, porque de esta manera vas a hacer que Mentes Médicas sea más visible y podamos llegar a muchísimas más personas. Y de una vez te lo agradezco. Y nos vemos en el próximo video de mi canal, tu canal Mentes Médicas.